Voy a poner a grabar y vamos a alargar. Bien. Ustedes están viendo la presentación, se ve, digamos, el PowerPoint Sí, detrás. sí. Ok. Bueno, vamos a ver estructuras, digamos que es un temita que nos quedaba de C. También uniones y también librerías. Si llegamos, ahora que tenemos tiempo medio acortado, pero vamos a tratar de avanzar para que puedan, si no han visto estos temas, digamos, ver los conceptos y cómo se usan. La estructura es, acá se ve la definición o la sintaxis en C, es una agrupación de variables que tienen algún significado, digamos, para el programador. Entonces uno quiere por ahí juntarlas, todas esas variables juntas, y se hace una estructura que se define con struct, el nombre de la estructura, y adentro va a tener variables que le llamamos campos, o les llaman campos en general, que son campos que pertenecen a esa estructura. Entonces, acá tenemos dos campos, campo 1, campo 2, y que tienen su tipo, como puede ser el tipo de dato entero, carácter, flotante, etcétera, ¿no? Entonces, el nombre de la estructura y tiene dos campos que pertenecen a ella. Entonces se agrupan esos datos y esto en realidad todavía no es una variable, sino que hemos hecho una definición de un nuevo tipo de dato que se llama nombre de estructura. Entonces, la definición de estructura por sí sola todavía no gasta memoria. Es como definir un nuevo tipo de dato que es un dato compuesto. Luego, debajo, digamos, en el programa, vamos a definir una variable que es del tipo de esta estructura. Y ahí sí eh, va a crear va, va a necesitar memoria RAM, digamos, para almacenar el tamaño de esta estructura. Entonces vamos a ver eso. Vamos aquí. Vamos a escapar. Como el workspace. Yo acá estoy arrancando en un proyecto igual que el que habíamos hecho la otra vez. Podemos agregar un nuevo, si no quieren volver a hacer otro proyecto, recuerden que puede hacer un new source file y le ponen main, qué sé yo, o copiar, en vez de poner un new, le pueden copiar un main que esté por acá, por ejemplo, este main 4, yo puedo control C, control V, y automáticamente me ponen main 5, ok, entonces yo arranco con el main 5, y tengo que excluir todos los otros main, porque tiene que existir un solo main en el proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera no tienen que volver a crear otro proyecto y otro proyecto. Entonces, ahí tenemos. Lo voy a borrar a ese main, pero porque yo ya lo tenía limpio. Y voy a comenzar con un main 4. Fíjense que los otros main, que pueden ser de ejercicios anteriores o pueden ser de lo que sea, ustedes los pueden mantener ahí excluidos, digamos, y comenzar. Entonces vamos a definir una estructura. Por ejemplo, struct mi estructura y abro llave, cierro llave y acá pongo el tipo, por ejemplo, que sea un signet int var 32 y puede ser acá un float var float que también va a tener 32 bits. Y acá podemos definir por ejemplo, una assigned short que tiene 16 bits. Var 16. Bien. Entonces, acá escribí mal.
Entonces acá definí una estructura que tiene estos tres campos, que son tres variables. Una es entero sin signo, 32 bits. La otra es flotante, 32 bits. Y la otra es un unsigned short. Recuerden que el short es un entero, pero de 16 bits. Y en este caso, bueno, sin signo lo definí. Y acá va punto y coma. Entonces esta es la definición de un... Todavía no alojé memoria. Es una estructura de datos que está compuesta por tres campos. Para definir la variable ahora de este tipo, vamos a tener que hacer esto. Le digo, hacer una estructura del tipo mi estructura. Esto sería todo el tipo ahora, mi tipo, y ahora poner la variable var mi estructura. Mi estructura. Bueno, entonces, lo que he hecho acá le estoy diciendo, lo deberíamos interpretar como sigue. Esto va a ser un tipo de dato, como si fuera un int, un float, lo que sea, pero en este caso es una estructura. Pero no es cualquier estructura, es la estructura que acabo de definir arriba. Entonces acá definí una variable de este tipo, y esta variable está compuesta por estos tres campos. Y ahora sí va a ocupar un lugar de memoria, y yo voy a poder acceder, digamos. Bien, sigamos. Disculpen ahí que se me... Vamos a cerrar el WhatsApp. Bien, entonces, si yo grabo ahí, fíjense, uno graba el C, y con var mi estructura debería poder acceder a los campos que tiene. Entonces yo pongo var mi estructura. Con punto accedemos a los campos, y si se fijan que hay saltan automáticamente un hint en la pantallita donde me dice: ¿querés acceder a la variable de 16, a la variable de 32 o a la variable float? Entonces le pongo, bueno, vamos a la 32, que era la primera. Le voy a asignar algo. Entonces esta, si de 32 bits, va a tener 4 bytes. Entonces uno pone, qué sé yo, A, B, B, C, C, D, D, en hexa. Eso lo debería poder contener, porque acá tenemos un byte, otro byte, perdón, otro byte y otro byte. ¿Está bien? Escribí en hexa un valor para asignarle nomás, un byte. Lo mismo para las otras dos. Puedo poner var float, que esa la escribí con minúscula, float, y var 16. En var float, bueno, le puedo poner un valor 1.25. Y en var 16, solamente 16 bits, entonces podemos poner 1122 en hexa, porque estos son 16 bits, son 2 bytes, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí estaríamos bien. La declaré al tipo de dato estructura con los campos, declaré mi variable y acá la asigné. Vamos a ver cómo se ve eso en memoria. Vamos a compilar. No hay errores, ni warning, ni nada. Y voy a debaguear. Entonces acá, vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar esto acá. Y le voy a poner, a ver qué es lo que se ve en var mi estructura, en el watch. Lo puedo copiar o lo puedo asignar, ¿no? Entonces, tenemos estos tres campos que se ven que están inicializados en 0, y ahora con F6 vamos a ejecutar esto. Ahí vemos que se asignó a var 32 todo este entero grandote, lo podemos ver en hexa,
A, B, B, C, C, D, D, y luego podemos ver que asignamos el var float en 1.25, la variable float del otro campo, y el var 16 en ese valor, que si lo miramos en hexa es el que pusimos. Bien, entonces ya pudimos declarar una estructura y asignarle valores. Ahora miremos una cosita más. Vamos a salir acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Entonces, fíjense. Acá tenemos una cosa importante. Yo acá me había puesto este PowerPoint para más o menos ir siguiendo las cosas. Lo que ocupan en memoria. Alteración de órdenes de subcampo y puntero de estructura. Ok, vamos a mirar lo que ocupan en memoria. Lo que ocupan en memoria es, nosotros tenemos que sumar, digamos, los datos. Entonces, si acá tenemos una variable de 32 bits, sabemos que esa tiene 4 bytes. Entonces acá tenemos 4 bytes. Aquí tenemos, acá tenemos 4 bytes más. Y acá tenemos 2 bytes. Porque es un short. Entonces, esta estructura va a ocupar en memoria 8 más 2, 10 bytes, ¿no? Si la coloca en manera ordenada en memoria. Entonces, eso lo podemos comprobar o ver qué es lo que hace de esta manera. Inclusive normalmente los compiladores tratan de alojar en memoria algo que quede continuo, digamos, y sin huecos en el medio. Entonces, digamos, si la memoria está direccionada en segmentos de 32 bits, tratan de rellenar. Entonces, a veces tenemos dos valores de 32 bits en esta estructura y el último de 16. Y bueno, y los 16 inferiores a veces también lo ocupa para hacer un paquete completo de memoria de 3 lugares de 32. Entonces, una forma de saber cuánto ocupa en memoria esta estructura, que debería ocupar 10 bytes, es usar el comando sizeof, que significa obtener el tamaño de. Entonces yo puedo declarar un entero, int, el número de bytes, y decirle, a ver, número de bytes es igual al size of de esta variable, ¿no? Quiero saber el tamaño en bytes de esa variable, y esto me lo da. El comando sizeof le saca a esta variable cuánto ocupa en memoria, en bytes. Entonces me devuelve un entero y yo se lo estoy asignando a número de bytes, que lo definí como entero aquí. Entonces voy a saber cuánto ocupa en memoria. En teoría debería ser esto, pero bueno, vamos a chequear. Grabamos. Sizeof pertenece al stdio.h, así que ya lo tienen incorporada, inclusive se iluminó, por eso va a funcionar. Entonces viene ahí y miramos a ver cuánto nos da número de bytes. Ejecuto y número de bytes me dio 12. Bien. Número de bytes me dio 12. Entonces, fíjense lo que ha hecho el compilador, ha reservado. Me dice, ha reservado, acá vamos a mirar un poquito más para acá. Tenemos, en esta dirección comienza la estructura, en la primer variable de 32 bits le ocupa la dirección 020000800. El segundo campo arranca en el 804. Entonces de 800 a 804 hay 4 bytes.
el direccionamiento acá está por bytes, ¿bien? Entonces, de 800 a 804 hay 4 espacios, del 0 hasta el 3 ocupa bar float, bar 32, digamos que es una unsigned. Y en 804 empieza el flotante, que va a ocupar también 4 bytes, porque tiene 32 bits. Entonces va de ahí hasta el 807. Del 804 inclusive hasta el 807 son 4 bytes. Y luego en el 808 empieza bar 16. Pero bar 16 debería ocupar solamente 2 bytes. Entonces debería ir al 10, ¿no? Pero va hasta el 12 porque trata de alojar un alineación de 32 bits, se llama eso, para que quede todo un paquete completo de 3 campos del mismo tamaño, digamos. Entonces, fíjense que si yo agarro, no sé si se entendió hasta ahí, por eso me dio 12, porque en la última sumó 2 bytes más 2 bytes que están obsoletos sin usar nada, digamos, para la alineación de memoria. Fijémonos que nosotros si agarramos y ponemos una variable de 32, también va a ocupar lo mismo porque vamos a poner 2 de 16 a lo último para que haga la alineación completa de lo que le estoy diciendo yo de que tenga segmentos enteros de 32 bits en ese caso. Entonces vamos a hacer una bar 2 de bar de 16, o vamos a llamarle esta bar A de 16 bits y bar B de 16 bits. Entonces ahora sí, si yo miro la estructura, tengo 4 bytes, 4 bytes, 2 bytes y 2 bytes. Entonces hay alineación final de 4 bytes. O sea, esto es equivalente a 3 palabras de 32 bits. Entonces vamos a tener bar A de 16 y vamos a tener un campo más ahora que es bar B de 16. ¿Okay? Lo podemos dejar en cualquier valor también. ¿Okay? Entonces yo grabo y vamos a corroborar que el sizeof me va a ocupar igual 12 bytes, debido a que ahora la parte de memoria que estaba sin usar la estoy ocupando con esta última variable de 16 bits. Voy ahí, function 6, y sigue estando en 12, pero tengo una variable más. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser por la alineación esa. Logró poner 4, vamos a dibujar acá, a ver si podemos dibujar algo. Es una cosita así. Entonces lo que está haciendo es dibujar 4 valores de 32. O sea, 1, 2, 3 y 4. Donde cada uno de estos tiene 32 bits. Cada uno tiene 32 bits. Esto que sería así. Cada uno de estos. El último... no, perdón. Son 3 nomás, ¿no? Me equivoqué. Y el último, en realidad está partido a la mitad, porque son 2 de 16. Entonces esto tendría que ser así. Tendríamos sería bar 32. Este sería bar float. Ponerlo ahí.
Y estos serían, cada uno de estos va a ser var A de 16 y var B de 16. O sea, uno va a ser A y otro va a ser B. ¿Ok? Entonces, acá cada uno de estos rectángulos grandes son 32 bits. Y este último también el rectángulo grande de 32 bits, pero la mitad es la variable A y la mitad la variable B. Así lo aloja en memoria. Eso se llama alineación. Entonces, cuando yo declaré la estructura de esta manera, el compilador se dio cuenta que puede ocupar todas memorias consecutivas en el lugar de memoria, porque si ustedes miran acá, en el, miran acá en el watch expression, digamos, van a ver que en el address, acá, está todo consecutivo, empieza en esta dirección, 0x2, termina en 800, ahí empieza la estructura, y ahí va a empezar la dirección de la primera variable. Entonces, ahí empieza la variable 32 y luego la flotante, la segunda, empieza 4 bytes después, por eso dice 804, y 4 bytes después porque ya empieza la variable de short, la primera de 16 bits. Y finalmente la otra variable B empieza en 2 bytes después. Fíjense que ahora sí se ve que de 808 y 809 son los 2 bytes que ocupa variable A de 16. Y recién en la 800A, en hexa, empieza la variable B de 16 bits, que va a ocupar 2 bytes. O sea que va a ocupar la 800A y la 800B. ¿Está bien? Acá abajo vemos el número de bytes y vemos que sigue manteniendo 12 bytes completos, que son 3 por 4, digamos. Y quedó arreglado así en memoria, digamos. Primero var 32, después la float, después la A y la B de 16 bits. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. A veces es, digamos, tampoco es tan inteligente. Si uno le declara cosas de distinto tamaño, puede dejar como huecos. Digamos, si uno pone acá, le metemos un unsigned, le metemos un byte para romper la cosa. Unsigned chart, se agregó otro compañerito. Unsigned chart, var byte. Y esta ocupa un solo byte. Pero vamos a ver qué es lo que hace el compilador con esto, porque es como que declara 4 bytes, ocupa una palabra completa de 32 bits ahí, luego tiene que definir un solo byte seguidamente en memoria, y después 4 bytes. Entonces ahí como que me va a quedar un hueco de 3 bytes para que esté alineada la memoria. Entonces puede ser que esta estructura ocupe mucho más. Bueno, ahí vamos a ver, sacar las cuentas, a ver qué es lo que hace. Agregué una sola variable, ¿no? Esta, y todo lo demás quedó igual. Y con esto vamos a corroborar cuánto es el número de bytes actual. Esto para tener una idea nomás de qué es lo que pasa en la memoria cuando declaramos estructura, que por ahí está bueno saberlo. Entonces vamos acá, debagueamos. Número de bytes. Vamos a ejecutar. Y me dice que tiene 16. Bueno, entonces vamos a contar. Tenemos, fíjense, declaró este, y este, fíjense que saltó de 32 bits, saltó a definir el byte, que serían los 804. Pero del 804, en realidad,
tendría que empezar en la 805 el float, porque solamente la 804 ocupa un byte. Pero no, dejó todo vacío para alinear palabras en memoria y la comienza recién en 208. Es por eso que va a ocupar eh, ese byte que pusimos ahí en el medio, que rompe la alineación, me va a ocupar 4 bytes más. En realidad, en vez de ocupar uno solo, ocupa 4 bytes. Ocupa uno de esa palabra, como si estuviera metido uno más, digamos, de estos casilleros, ocupa un cuarto de este rectángulo, y todo lo demás permanece vacío en esta dirección. Y después comienza con la otra palabra. Entonces, bueno, alineó en memoria, pero bueno, desperdiciamos un poco. Si nosotros lo acomodamos bien, esto puede ocupar mejor la memoria. Digamos, por ahí uno puede pensar, bueno, acomodo los bytes todos juntos y demás para que no despilfarre memoria. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Quieren que se explique alguna cosa de esto que acabo de decir o algo no quedó claro? Lo explicamos nuevamente. Pero si vamos bien hasta ahí, seguimos. ¿Ok? Sí. Sí, sí. Bueno. Tenemos 10 minutos más. Así que vamos a seguir hasta los 10 minutos hasta que se corte y después lo vamos a ir. Nosotros podemos acceder tanto con el nombre como también ustedes vieron punteros. Entonces, acá yo estoy accediendo con esta variable, ¿no? Pero yo también puedo acceder con un puntero a la memoria, a la variable de tipo estructura, perdón. Entonces, pero para acceder a esa estructura con un puntero, tendría que declarar un puntero que podría ser un puntero a estructura, porque si yo la declaré, también puedo hacer una declaración de este tipo. Pointer, PTR normalmente significa que es un puntero. Entonces las variables que empiecen con PTR, eso es a elección del programador, pero pues resulta sencillo ¿cómo es? Para darse cuenta en el código que está usando un puntero. Entonces, a los punteros normalmente lo empezamos con otras palabras, digamos. Entonces por ahí está bueno ponerlo con PTR. Es un puntero a mi estructura. Y esto no va a cambiar nada. Y yo lo que voy a hacer es, lo que pasa que ese puntero ahora es una variable de tipo puntero, pero no apunta a nada. Entonces tenemos que hacerla apuntar a algo. Si quiero acceder a esto, le voy a tener que dar la dirección de esta variable. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, como vieron en la clase con Diego, a ese puntero yo le voy a asignar, con igual, le tengo que asignar una dirección, porque los punteros contienen una dirección. La dirección de la variable mi estructura. Entonces le estoy sacando la dirección a la variable var mi estructura y se lo estoy asignando al puntero que declaré arriba. ¿Está bien? Por ahí para que nos... bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y ahora, si ustedes graban, digamos, el código, ese puntero me va a permitir acceder a los campos de una forma muy particular, que es con una flechita, le llamo yo, pero es esto. Entonces, ahí puedo acceder al campo var 32, igual a tanto, 0, ponele. Y así podemos acceder a todos los campos. Entonces, cuando le ponen la flechita, les da a elegir siempre, si está bien declarado el puntero y apuntando donde debe, a qué campo querés acceder con ese puntero. Entonces, algo que está bueno es que con un puntero, digamos, yo me puedo dar cuenta cuando hay un puntero en una estructura cuando veo esta flechita. Cuando veo esta flechita quiere decir que lo que está a la izquierda
es un puntero a estructura. ¿Y por qué estamos viendo esto tanto con la estructura y el puntero a estructura? Porque a veces las librerías de los microcontroladores y del micro que vamos a ver, contienen definiciones de estructuras, por ejemplo, para manejar los datos de un puerto, de un periférico, y les resulta fácil agrupar todos los campos que tenés que configurar para hacer andar un periférico, ponerlos todos juntos en una estructura. Entonces después vamos a ver que, bueno, o lo acceden con un puntero a la estructura o directamente con la estructura y el punto, como está acá. Entonces es importante esto para cuando manejemos librerías, si en alguna parte esto va a querer decir que estamos usando una estructura directamente, que puede ser de librería o puede ser que definamos propia, y cuando necesitemos una flechita es porque lo que está a la izquierda es un puntero a una estructura. ¿Está bien? Bien, yo lo voy a definir ahí. Vamos a escribirle algún valor. Este está, el float lo vamos a poner en 5.2 y estos que siguen acá abajo lo vamos a poner en era bar A 16, bar B 16. Ah, y acá en el medio, no importa el orden, ¿no? Yo lo puedo poner en cualquier lado. De hecho, definí un byte perdido por ahí y que lo vamos a poner con este último, que creo que era segundo el campo, pero acá lo tengo acá. Entonces, acá le voy a poner ese byte, le voy a poner 0xff, el mayor valor. Y a estos todos 0. 0, estos dos del medio, digamos, entero 0, y esta es la asignación. Acá estoy accediendo a esa estructura mediante un puntero. ¿Por qué? Porque le arranqué la dirección con el ampersand o la que usamos como símbolo de AND, pero en este caso, digamos, le llamo ampersand porque es obtener la dirección de esta variable y dársela a este puntero, y después a partir de este puntero accedo a los campos, porque el puntero es de tipo estructura, entonces me permite hacer. Y este puntero no es de cualquier estructura, es justamente de esta estructura. Por eso tiene todos estos campos. Bien. Grabamos y vamos a ver cómo se ve en memoria eso. Ejecutamos y vamos a la simulación. Entonces vamos a poner el pointer, que puede tener cualquier valor. Estamos acá en la primera ejecución del main. Y va a asignar la dirección al puntero, así que pongo así, F6. Y ahora veo que apunta, ven, el puntero de mi estructura tiene el valor 0, la misma dirección que tiene la estructura. Se le arrancó la dirección y se la agarró él. Entonces ahora puede hablarle a estos valores que están en las direcciones internas, si se quiere, a partir de esta, con este puntero. Entonces yo voy a ejecutar acá y voy a ver qué puedo escribir en los campos de esa variable. ¿Ven? 07B, el 123, 5,2, que aquí va 5, 19, 99, bueno, la aproximación, 00, y vamos a escribir FF en el byte, que acá lo escribe como 255, ¿verdad? Entonces estamos bien hasta ahí. Y eso no quiere decir, o sea, estoy accediendo con un puntero a esa estructura y también puedo acceder después más adelante en el código con la estructura derecha. No es que una invalida la otra, sino que yo la declaré. O podría tener una sola nomás, si quisiera. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Hasta acá. Sí, sí. Bueno. Cierro la sesión, porque en el Zoom me caduca cada 40 minutos, y la abro enseguida, digamos, con
trato de abrir con el mismo password y toda la cosa. Ahí se lo paso. Vamos a ver si me deja mantener la configuración esta, así ustedes solamente hacen clic y vuelven a entrar. Ahí nos vemos. ¿no? ¿Cómo le hago aquí? En meeting.